Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por invitarme a compartir este espacio con ustedes hoy. Vamos a iniciar entonces nuestro espacio. Perfecto. Entonces iniciamos con nuestra presentación, nuestro tema del día de hoy en esta noche, intervenciones para la vinculación temprana de la madre y el hijo, y la importancia del acompañamiento familiar y el apoyo psicológico, pero una mirada desde el método Madre Canguro y el principio de la cero separación. Me presento, mi nombre es Ángela María Lombo, yo soy pediatra, magíster en neurodesarrollo y aprendizaje, experta en método Madre Canguro. Pertenezco a la Fundación Canguro en la sede del Centro de Excelencia de la ciudad de Medellín. Soy miembro fundador de ALCEPNEO, que es la Sociedad Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal, y Red Sanar, red de apoyo a los niños de alto riesgo y sus familias. Docente e investigador en neurodesarrollo, y es para mí un placer poder compartir esta noche con ustedes este tema que es mi pasión de vida. Estos son, declaro, no tengo conflicto de intereses para dictar esta charla, y estos son los contenidos que vamos a conversar esta noche en este espacio. Vamos entonces a comenzar con este primer bloque hablando de por qué de la vinculación temprana y el principio de cero separación. Desde el mismo nacimiento, el cerebro de este recién nacido está preparado para reconocer a su madre, su olor, su voz, su calor. No es un acto afectivo, es un mecanismo biológico de supervivencia. Esta conexión temprana nos asegura la vinculación con este recién nacido, nos asegura la termorregulación, la respiración y el ritmo cardíaco de bebé y mamá. Ya Klaus y Kennel desde 1986 nos postulaban que tanto la madre como el recién nacido están preparados para interactuar desde el mismo momento del alumbramiento. Si esta mamá permanece en contacto con su bebé después del nacimiento, se produce en ellos un patrón predecible a manera de cascada de eventos hormonales, fisiológicos, inmunológicos y comportamentales, emocionales, que van a contribuir a desarrollar esta vinculación afectiva. Entonces es por eso que decimos que el contacto piel a piel es el mejor inicio para la vida, porque es una intervención fisiológica, es una intervención humana y emocionalmente apropiada para complementar el cuidado neonatal de todos nuestros recién nacidos al nacer. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es esa vinculación temprana, teniendo en cuenta el enfoque de la cero separación y mirando cómo el vínculo temprano es una necesidad biológica, no una opción emocional. Ya desde los años 50, John Bowlby nos planteaba que la separación de la figura materna tenía unos efectos negativos sobre la salud emocional del niño, y hoy la neurociencia nos confirma estas observaciones. Cuando el bebé y la mamá interrumpen este vínculo, este contacto, son separados, se interrumpe esa autorregulación fisiológica que va a activar el eje del estrés. Entonces, cada segundo cuenta, cada segundo nos sirve para empezar el establecimiento de esa vinculación. El contacto piel a piel inmediato restablece esa homeostasis, favorece el apego y constituye la base biológica del principio de la cero separación. La separación temprana no es neutra, no es inocua, interrumpe esta regulación fisiológica, aumenta el estrés y afecta la maduración emocional. Pero entonces quiero contarles cómo el contacto piel a piel se convierte en el estabilizador primario de ese recién nacido, cómo el cuerpo de esta madre va a convertirse en el mejor escenario regulador del recién nacido. Tenemos que este nacimiento implica un estrés fisiológico que es necesario para la adaptación a la vida extrauterina,
pero es el contacto piel a piel que actúa como regulando la temperatura, regulando la frecuencia cardíaca, la respiración y los niveles de cortisol. Cuando aparece la separación, entonces tenemos que se interrumpe toda esta regulación y se puede generar el estrés tóxico, del cual le hablaremos más adelante, teniendo un impacto a largo plazo en la maduración cerebral. Miremos cómo empieza esta estabilización en el contacto piel a piel. Vemos cómo el contacto piel a piel, a través de la estimulación vagal, que se da a través del tacto, del color, del calor, del olor, va a liberar la oxitocina y esta a su vez va a disminuir la ansiedad materna, va a aumentar la calma, la va a favorecer en su receptividad social y va a producir un aumento en la temperatura de la piel del pecho que se va a convertir en el mejor escenario para que ese recién nacido termorregule su temperatura. En esta imagen vemos la comparación de los senos de una madre no lactante y de una madre lactante, donde vemos cómo la temperatura es más alta, el cuerpo de esta madre se prepara para que este recién nacido sea colocado sobre el pecho de su madre. Entonces veíamos que el parto genera, el nacimiento genera un estrés de todas maneras. El nacimiento es una transición intensa desde la vida intrauterina, pero que va a producir una estabilización cuando se ponen en contacto madre y bebé. Aquí vemos entonces cómo ese estrés, que es un estrés positivo, es amortiguado por el contacto piel a piel. Con la succión y la estimulación vagal vamos a lograr la liberación de la oxitocina y la relajación de esa madre y ese recién nacido. El calor del pecho de la mamá regula la temperatura, el olor materno organiza la respiración y el sonido del corazón sincroniza el ritmo cardíaco de este bebé. Al separar al bebé de la mamá, vamos a romper todo este circuito de regulación natural. Este estrés positivo que es necesario en el momento del parto consiste en una respuesta moderada, de corta duración, con breves aumentos de la frecuencia cardíaca, con cambios leves en los niveles del cortisol y un aspecto muy importante y necesario que tiene que suceder para el desarrollo normal que ocurre en el contexto del parto y de la estabilización de este recién nacido. Pero este estrés es positivo porque está la presencia protectora de la madre. ¿Qué pasa con la oxitocina? ¿Qué papel juega dentro de la neurobiología del apego? ¿Cuál es el poder que esta tiene? Es una hormona que convierte el contacto en vínculo. La madre reduce la ansiedad, favorece la lactancia, genera calma en este bebé, promueve la maduración cerebral en el bebé, sirve de analgesia y empieza a hacer una regulación emocional. Ambos sincronizan esa fisiología, respiran, laten y descansan al mismo tiempo. Este proceso de sincronía biológica es la base del apego seguro y de la organización emocional y de un desarrollo saludable. Ya desde hace muchísimo tiempo, la Academia Americana publicaba que se recomendaba que los recién nacidos sanos fueran colocados inmediatamente después del parto en contacto piel a piel con su mamá y que permanecieran al menos hasta que se realizara la primera toma al seno en contacto piel a piel, lo que hoy conocemos como la hora de oro. Y también diferentes guías a nivel mundial, las NICE, las australianas, las canadienses, promueven ese contacto piel a piel precoz entre la madre y su recién nacido y que además debe ser promovido y facilitado en los partos por cesárea. Aquí tenemos otro ejemplo de la Asociación Española de Pediatría que nos dice que todos los recién nacidos sanos necesitan ser colocados encima de su madre en contacto piel a piel inmediatamente después del parto y que allí se pueden realizar muchas maniobras sin tener que separar a la madre de su bebé. La revisión de Cochrane en el 2016 nos dice también que esta es una
una conducta que debemos seguir en ese contacto piel a piel temprano de las madres y sus recién nacidos. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa con los bebés prematuros y de bajo peso? Las directrices antiguas de la Organización Mundial de la Salud nos recomiendan el inicio de sesiones cortas, intermitentes de método madre canguro, cuando el bebé empieza a estabilizarse y de forma continua cuando está totalmente estable. El canguro, el método madre canguro, se basa en 3 componentes importantes: la posición canguro, un contacto continuo piel a piel del bebé con el pecho de la madre, una nutrición canguro, alimentación ojalá exclusiva con leche materna de forma directa o diferida, políticas de salida canguro, salida en posición canguro con un seguimiento estricto. Esta es una de las intervenciones más eficaces para prevenir la mortalidad de los recién nacidos de bajo peso al nacer. Pero miremos un poco qué nos dice la neurociencia de la crianza actualmente, qué nos aportan los nuevos datos. Los estudios más recientes nos dicen que separar a los recién nacidos, especialmente los que son más pequeños, más enfermos, de la mamá o del adulto que esté disponible para proporcionar contacto piel a piel, nos va a aumentar la mortalidad, nos va a aumentar la morbilidad y va a producir unos cambios epigenéticos con alteraciones en los circuitos neurales, en la adaptación en el neurocomportamiento, que contribuyen a problemas del desarrollo, aun cuando tengo toda la tecnología para soportar este bebé. Entonces, nuevos datos nos reclaman un cambio de paradigma. Los investigadores han demostrado que aplicar el método madre canguro apenas nace el niño, salva muchas vidas, reduce infecciones, reduce la hipotermia y mejora la alimentación. Por lo tanto, estamos hablando del inicio del contacto piel a piel o del cuidado canguro, que debe ser inmediato al nacimiento. Y entonces ustedes van a empezar a ver lo que estamos ahora viendo en la literatura, que se llama MMC, método madre canguro o cuidado canguro I, para referirnos a ese método madre canguro inmediato en los bebés más frágiles y más pequeños. Pero, ¿qué sustenta y qué estudios sustentan este cambio de paradigma? Este es un estudio publicado en New England Journal en el 2021. Es un estudio que se realizó controlado, aleatorizado, que se realizó en 3.211 bebés que tenían un peso al nacer de 1.000 a 1.799 gramos, donde teníamos 2 grupos, un grupo control, donde se aplicaba el cuidado convencional, hablando de cuidado de contacto canguro en la incubadora, una vez el niño estaba estabilizado, en promedio 24 horas después del nacimiento, y se realizaba con sesiones breves de cuidado canguro mientras el niño iba mejorando y se iba migrando hasta un canguro continuo hasta el momento del alta. Y otro grupo de intervención en el cual el cuidado canguro se iniciaba inmediatamente, era el nacimiento, y continuaba todo el tiempo hasta el momento del alta. ¿Qué se encontró? 25% de reducción de la mortalidad en el grupo de intervención, donde se iniciaba el cuidado canguro inmediatamente, y en el grupo de cuidado convencional, una mayor mortalidad. Entonces, este estudio, que estaba programado para que ingresaran 4.200 bebés, tuvo que ser suspendido por la Junta de Monitoreo y de Seguridad, porque no era ético continuar sabiendo que había una reducción de la mortalidad importante entre los bebés que recibían cuidado madre canguro, y en el otro grupo había una mayor mortalidad. Entonces, estos datos tan contundentes de este estudio llevan a la Organización Mundial de la Salud a cambiar sus directrices, que eran las que comentábamos inicialmente. Y sale este documento que les recomiendo lo consulten, y es donde cambia el paradigma del inicio del método madre canguro desde el nacimiento. Esta es una publicación del 2022.
Entonces, estas guías del 2022 para los bebés prematuros y del bajo peso, la doctora Karen Edmond nos está diciendo que el primer abrazo con uno de los padres no solo es importante desde el punto de vista emocional, sino que también es absolutamente crítico para mejorar las posibilidades de supervivencia y de los resultados de salud de los bebés más pequeños, más frágiles y prematuros. Y aquí entonces vemos la esencia de la campaña de Cero Separación, que es un movimiento internacional que fue impulsado originalmente por la Alianza Global para el Cuidado de los Recién Nacidos y fue respaldado por múltiples organizaciones y obteniendo el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, de EFNI, de la Red Internacional del Método Madre Canguro, y donde el objetivo de esta campaña es garantizar que nunca se separe al recién nacido de sus padres o su madre, y especialmente en el caso de los niños prematuros o de los niños enfermos hospitalizados, porque el contacto continuo es esencial para su salud, para el desarrollo y el bienestar emocional. Entonces tenemos que la cero separación, el cerebro de estos bebés es un cerebro que es muy plástico, extraordinariamente plástico, pero también es un cerebro muy vulnerable. Y la separación temprana y toda la cantidad de estímulos que pueden haber en una unidad neonatal pueden activar de una manera prolongada el eje del estrés, y cuando este cortisol está elevado durante mucho tiempo va a producir lo que conocemos como una cascada sostenida que va a tener unas implicaciones en la estructura y en la función de ese cerebro. Entonces, tenemos que la cero separación nos va a disminuir la mortalidad neonatal en un 25% en los estudios más recientes, que lo apoya la Organización Mundial de la Salud desde el 2022, cambiando sus recomendaciones para los bebés prematuros y pequeños, y que la separación de la madre y el bebé aumenta el estrés, retrasa la lactancia y altera la regulación térmica y respiratoria. Hemos hablado mucho de este estrés tóxico, que lo definimos como una activación fuerte, prolongada de los sistemas de manejo del estrés, el aumento del cortisol, pero una condición fundamental es la ausencia de protección amortiguadora de los padres, ya sea la madre o el padre, y esta ausencia del contacto físico, del contacto piel a piel, nos va a llevar a que se haga prolongado ese estrés tóxico. Y esto va a producir que se altere la estructura, la arquitectura del cerebro y de los sistemas de gestión que quedan respondiendo umbrales cada vez más bajos, y lo que aumenta el riesgo de enfermedades físicas y mentales que se relacionan con el estrés. Entonces tenemos que esta exposición repetida que tenían los bebés prematuros a procedimientos en la unidad, exponerlos a procedimientos dolorosos, al ruido, a la separación, a la falta de contacto piel a piel, va a hacer que esos niveles de cortisol estén altos. Esto va a hacer que se altere específicamente unas estructuras que tienen que ver con la regulación emocional, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Y estos cambios se han relacionado con un mayor riesgo a largo plazo del estado de ánimo, de tener problemas de ansiedad, de déficit de atención, de una menor autorregulación. Son cambios que permanecen a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Entonces esto ya nos muestra cómo estas estructuras como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal en niños que han sido expuestos a la separación, a largos periodos de separación, van a producir unos cerebros más pequeños. Y este estrés perinatal va a alterar toda la maduración del sistema límbico. Hoy sabemos que el contacto piel a piel y la presencia continua de los padres no solo reducen este estrés, sino son una forma de neuroprotección activa frente a un daño estructural y funcional a los cuales están expuestos estos recién nacidos.
Sabemos que las unidades pueden convertirse en una fuente de estrés tóxico, y más si los papás están ausentes. Entonces, aquí recordemos que se va a dar una disrupción del cuidado biológico y emocional. Generalmente nos concentramos más en el cuidado biológico y olvidamos el cuidado emocional. Olvidamos que cuando ha habido un parto prematuro, un parto que no está en las condiciones esperadas, un niño que está en la unidad neonatal por sus condiciones, hay una ruptura de ese vínculo madre-hijo por la separación. Y esto generalmente ocurre después del nacimiento. También recordemos que tener ese bebé y esa mamá separados, los largos periodos de separación entre los padres durante las estancias en las unidades neonatales, nos pueden dejar unas cicatrices en la función prefrontolímbica. ¿Y eso qué significa? Que nos van a quedar unas estructuras afectadas tanto en la forma como en la funcionalidad que va a persistir a lo largo de la vida. Pero tenemos que el método madre canguro puede dejar huellas estructurales en el cerebro y funciona para mejorar el neurodesarrollo, mejorar la estructura, y que esto ya está comprobado a largo plazo. En el estudio a 20 años publicado por el grupo de la doctora Charpak, donde siguen a los recién nacidos de la primera cohorte que se ha seguido de hace 20 años, los estudios en estos exprematuros nos mostraron que los bebés que habían estado en método madre canguro tenían un volumen cerebral total mayor, tenían un mayor desarrollo del cerebelo y del cuerpo calloso, había una mejor conectividad de la sustancia blanca y que se asociaba a una mejor regulación emocional, a mejor memoria y a una mejor coordinación motora. Aquí vemos en esta tabla cómo cuando tenemos separación, no hay método madre canguro, en cada una de estas variables hay un cortisol más elevado en el grupo que no tiene método madre canguro. Cuando hace canguro disminuye significativamente. Hay una mejor conectividad y sincronía neuronal y de la maduración de las redes cuando hacemos canguro. Hay una regulación de la amígdala y de todo el eje del estrés y la emoción. Hay una mejor calidad del sueño y duración del sueño. Recordemos que el cerebro se conecta y se repara durante el sueño profundo. Hay una mejor autorregulación desde el primer año de vida. Y además el vínculo es más seguro y hay una mejor respuesta social. ¿Cómo es ese desarrollo? El método canguro va a intervenir cada una de estas áreas importantes del desarrollo. Hay una neuroprotección estructural y funcional que nos va a llevar a una maduración cortical y una mejor mielinización, y que va a disminuir las lesiones en la sustancia blanca y a promover una mejor organización en esta. Además, tenemos una mejor regulación sensorial y de la conducta, porque disminuye el impacto de la sobrecarga sensorial que puede tener en la unidad neonatal y se favorece el desarrollo de estos circuitos visuales, auditivos y táctiles. Por el lado de la parte cognitiva y del lenguaje, vemos que estos bebés que han estado en canguro tienen puntuaciones más altas y tienen un mejor desempeño escolar y social a largo plazo. Y en cuanto al desarrollo socioemocional, es importante recordar que mejora la respuesta al rostro humano, mejora la mirada social y la efectividad y la reducción de la ansiedad, de la irritabilidad y de los problemas de sueño. El impacto entonces del método madre canguro en el neurodesarrollo es en muchísimas áreas. Estamos hablando de 10 a 15 puntos por encima de los que no han hecho canguro en la parte de cognición. Y además tenemos que en el lenguaje hay una mejor expresión y comprensión. En cuanto a la regulación emocional, tenemos una mayor estabilidad y hay un vínculo madre-hijo fortalecido. Todo esto nos lleva a apoyar que cada vez hay un mayor acompañamiento familiar y un apoyo psicológico para la implementación del método madre canguro desde las unidades neonatales,
para que entendamos, para que recordemos que la familia es el primer entorno protector de este recién nacido, que el contacto piel a piel no es solo una técnica y es una experiencia vincular, que el acompañamiento continuo de los padres va a modular el eje del estrés no solamente en el recién nacido, sino también actúa como un regulador del estrés en los padres, y que la presencia emocional de esos papás va a regular y va a sincronizar las respuestas del bebé. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la vinculación de los papás, a dejarlos participar del contacto inmediato, del contacto canguro en la unidad neonatal. El estudio a 20 años de los niños que habían sido cangureados por sus padres nos reporta que la participación del papá hace que haya una mayor estabilidad en estas familias. Hay menores divorcios, hay un entorno protector con menos consumo de droga, de alcohol, de sustancias psicoactivas. Además, desarrolla en el papá la posibilidad de ser más sensibles a las necesidades de sus hijos, a entender mejor las necesidades que tienen estos niños. Entonces, vemos cómo las intervenciones, cuáles son las intervenciones que pueden mejorar ese vínculo y la resiliencia de la familia. Lo primero es que debemos tener un psicólogo perinatal, debemos luchar para que en nuestras unidades el psicólogo sea un profesional que esté presente en todo momento en el acompañamiento psicológico desde las unidades neonatales, porque los padres necesitan grupos de apoyo parental, necesitan grupos de educación emocional para poder promover el contacto continuo, la cera separación, la integración del papá en el cuidado piel a piel, y además para tener unos espacios específicos de contención emocional, de duelo, de expresión de los miedos, de las incertidumbres, todo lo que pueden estos padres sentir durante una hospitalización prolongada. Entonces viene aquí un tema que tiene que ver con lo que es la neurobiología del acompañamiento. Cómo el contacto y la presencia parental van a modular ese cerebro. Se sincroniza la mamá y el bebé, hay una coherencia fisiológica donde ellos dos marcan un ritmo cardíaco, una temperatura, el cortisol disminuye, aumenta la oxitocina, hay una calma, hay un aprendizaje social, hay una mayor capacidad de maternaje de esa mamá. La mamá aprende a reconocer las señales de su bebé para la comunicación, y esto necesita acompañamiento. Porque este acompañamiento a los padres va a reducir el estrés y va a mejorar todo lo que queremos en cuanto a la conectividad límbico prefrontal. Las unidades neonatales deben ser unidades de puertas abiertas, porque no solamente van a mejorar la lactancia y el neurodesarrollo, sino porque además van a humanizar la atención, van a reducir el síndrome de estrés postraumático parental. Pero a tener una unidad abierta no es solamente permitir que los papás entren en cualquier momento, eso es importante, pero para tener una unidad abierta tenemos que tener también las condiciones y trabajar porque estos padres tengan unas condiciones óptimas para estar al lado de sus hijos, y tener un proceso y unas actividades establecidas que vamos a trabajar con estos padres mientras están en la unidad con nosotros, y que se conviertan en reales coterapeutas y parte del grupo de atención a este recién nacido. Entonces, ¿qué ambientes favorecen este acompañamiento familiar? Unidades abiertas, visitas sin restricción, hablando no solamente de la madre, del padre, sino también que otros familiares significativos en la vida de ese bebé, como las abuelas, los hermanos, puedan tener acceso a estas unidades abiertas. La participación activa de los papás en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de sus hijos desde el ingreso
tener áreas donde se promueva el contacto piel a piel continuo y tener un trabajo interdisciplinario que integre psicología, enfermería, medicina, terapias, todas aquellas profesiones que tienen que ver con la atención integral de los recién nacidos desde la unidad neonatal. Cero separación, ¿qué significa? Cero separación para todos los bebés a término, pero también para los bebés más frágiles y más enfermos. Debemos mejorar la comunicación o fomentar la comunicación social, y el método Madre Canguro favorece estas primeras habilidades de comunicación que tiene este recién nacido. El contacto piel a piel no solo regula el cuerpo del bebé, también favorece esa activación de los circuitos sociales tempranos, y vemos cómo estas intervenciones del canguro van a favorecer esa colaboración emocional de mamá y bebé, y que a largo plazo nos van a contribuir al desarrollo del lenguaje, al desarrollo emocional, y que empieza con una mirada, con una sonrisa, con una regulación, con esta comunicación que se vuelve recíproca, que reduce la ansiedad parental y que mejora la sincronía emocional. Estas interacciones tempranas son los cimientos del lenguaje y la comunicación social. Entonces, recordemos que este acompañamiento familiar debe estar para contener, para conectar, y que la estabilidad de este bebé depende de la estabilidad emocional del cuidador. Y aquí es importante entonces que empecemos a pensar en la salud mental del que cuida, en la salud mental de la mamá, del papá, de la abuela, porque ellos van a ser los que nos den contención para la atención de este recién nacido. Este acompañamiento familiar no solamente es un complemento de cuidado canguro, sino que es una esencia de cuidar a quien cuida, que es el primer paso para proteger el cerebro de este recién nacido. Aquí tenemos un metaanálisis que se hizo post pandemia, donde nos muestra la evidencia de la importancia sobre cómo el método Madre Canguro nos regula el estrés infantil, y se mide con variables cuantitativas como las respuestas del sistema nervioso autónomo, como la variabilidad en los niveles de cortisol y oxitocina. Y esta investigación concluye la importancia de poder hacer método Madre Canguro para regular el estrés de mamá y bebé, aún en circunstancias tan críticas como fueron las de la pandemia del COVID-19, donde se separaron muchísimos bebés recién nacidos y sus mamás. ¿Cómo hacemos este apoyo psicológico? ¿Cómo integramos todo este apoyo a el modelo de cero separación? El acompañamiento psicológico no es un accesorio. Es importante que luchemos porque nuestras unidades neonatales tengan un profesional en psicología perinatal. Este profesional es estructural dentro del modelo de cero separación. El psicólogo actúa como un puente que va a sostener emocionalmente a la familia, que va a facilitar la comunicación entre los padres y el equipo de salud, y que además también cuida al cuidador a través de talleres de autocuidado, de reflexión, de ayudarnos a que este entorno de la unidad sea más empático, más humano, y que sea regulador para todos. Entonces, este es otro mensaje para que el psicólogo esté pendiente, para que nos ayude a facilitar el vínculo emocional con el entorno, para que tengamos contención emocional de los padres desde el ingreso, que todos los debemos hacer, pero la presencia del psicólogo nos da más herramientas para hacerlo y avanzar hacia este objetivo, para que haya un acompañamiento durante toda la hospitalización y cuando la familia va atravesando por diferentes etapas en esta atención neonatal, que posiblemente lleven a unos desenlaces difíciles para la familia y pasan por diferentes etapas. Además, ese psicólogo también va a estar ahí presente en el alta,
en esa transición al seguimiento ambulatorio, porque este paso genera gran estrés en las familias. Después de haber estado muchísimo tiempo en la unidad neonatal, tomar la responsabilidad de llevarlo a casa requiere un acompañamiento y un entrenamiento especial. El apoyo además al equipo de salud para desarrollar empatía, autocuidado y una comunicación centrada en el vínculo. Tenemos que el canguro, el contacto piel a piel, tiene una importancia muy especial en todo lo que tiene que ver con el apego y el vínculo seguro. La posición canguro permite que se restablezca este proceso de vinculación que se inició durante el embarazo y que lleva a que se genere un apego saludable y apropiado, pero que muchas veces en estos recién nacidos se rompe cuando hay una separación por prematurez o bajo peso, por una hospitalización, y debemos tratar de que ese reencuentro de mamá y bebé se haga lo más rápido posible, ojalá en los primeros 3 días de vida, y si la mamá por cualquier condición no puede hacerlo, ojalá que pueda haber otro adulto, el papá, el abuelo, que pueda estar ahí amortiguando esas necesidades de contacto piel a piel y de vinculación de este recién nacido. La posición canguro, además, algo muy importante es que ayuda a transferir la responsabilidad del cuidado del bebé a sus padres, que son los cuidadores primarios, que son los que finalmente van a estar al cuidado de este recién nacido cuando se van a casa. Entonces, cuando hacemos posición canguro desde el inicio, vamos a hacer que esta transferencia de responsabilidades sea algo mucho más natural para los padres y ellos se sientan empoderados y tranquilos en el momento del alta neonatal. Entonces, hay 2 mecanismos por los que actualmente se propone que hay una mejoría en el desarrollo neurológico y psicomotor cuando se utiliza la posición canguro. Uno es un mecanismo social a través del cual está involucrada toda la familia, y otro es que se obtiene una mejor regulación y una mejor organización de ese cerebro y se puede restablecer el desarrollo del cuerpo calloso. Entonces, vemos cómo el psicólogo es un facilitador del vínculo, regulador emocional del entorno y que debe tener un apoyo además para el equipo de salud. Vamos a tener estrategias de sensibilización, talleres, reflexión y apoyo a los padres. Hay un punto también importante para tratar aquí sobre la regulación sensorial y la estimulación temprana, teniendo en cuenta un entorno protector. Tenemos que el entorno sensorial es muy importante controlarlo, como todos sabemos, pero estos bebés muchas veces son sobreestimulados con ruido, luz, manipulación, y todo esto va a alterar la organización cerebral. Cuando hacemos posición canguro, esto nos sirve para regular ese entorno sensorial y además vamos a basarnos en todas las prácticas centradas en la familia, en el contacto piel a piel, en la reducción del ruido, la mamá amortigua, el bebé escucha lo que escuchaba en el útero materno, escucha la voz de la madre, la frecuencia cardíaca, la respiración. Entonces, este microambiente que se crea es lo más parecido al útero materno y es un entorno protector de esa regulación sensorial. Y aquí vemos cómo la posición canguro se convierte en el mejor estímulo para nutrir ese cerebro, desde el tacto, el olfato, la voz de la mamá, la propiocepción. Todos estos estímulos van a hacer que nutran esa parte sensorial, pero de una forma regulada y fisiológica. La lactancia materna no podíamos dejar de hablarla como una estrategia para vinculación madre e hijo. Es esencial para la vinculación, la nutrición y la regulación.
Sabemos que el contacto piel a piel nos va a favorecer la lactancia materna a largo plazo y en los bebés prematuros nos va a llevar a tener mejores volúmenes de lactancia materna, llegar a una nutrición enteral más temprano, salir de la unidad neonatal con más lactancias maternas exclusivas o con mayores volúmenes de lactancia materna. Y tratar que la lactancia materna sea prolongada nos va a asociar, además de todos los beneficios del contacto piel a piel, con un mejor desarrollo cognitivo y motor en estos recién nacidos. Recordemos que amamantar en posición canguro va a reforzar el apego, y además va a sincronizar todos los sistemas dopaminérgicos y oxitocinérgicos que nos van a ayudar a mantener ese vínculo seguro, ese apego, y vamos a mejorar la lactancia materna. Cero separación, entonces transforma la atención neonatal con una atención centrada en la familia. El método Madre Canguro hace práctico, operacionaliza esta filosofía del contacto continuo, del acompañamiento familiar, del apoyo psicológico, y son intervenciones de alto impacto. O sea, a través del método Madre Canguro, toda la teoría la hacemos una práctica. Además, promover esta política institucional de cero separación en las unidades de cuidado intensivo es una meta de calidad y además un derecho humano. Hablemos un poco de lo que es la salud mental y de ese vínculo relacional. Cuidar la salud mental en el inicio de la vida no es tratar una patología, sino es proteger un vínculo que va a organizar el desarrollo emocional y cerebral de ese bebé. Entonces, la hospitalización va a generar una carga emocional intensa para los padres, que ya vienen con una carga de ansiedad, de miedo, de culpa, de desregulación emocional. Entonces, todas estas emociones van a interferir en esa relación y en esa sensibilidad que desarrollan bebé y mamá. Cuando la mamá está sobrepasada emocionalmente, no va a poder ser sensible a las señales de interacción de su bebé. Entonces, la salud mental aquí, de tanto de la madre como el bebé, deben entenderse como parte del cuidado integral de este recién nacido de alto riesgo. Tenemos que este vínculo relacional es el mejor predictor de la salud mental a largo plazo. O sea, tratar de lograr un vínculo seguro, un apego seguro, se constituye empieza a hacerse desde esas pequeñas microinteracciones que empiezan con una mirada, con el tono de voz, con un ritmo corporal, sincronizar los afectos. Entonces, todo esto va a facilitar ese acompañamiento. Pero definitivamente necesitamos tener herramientas que nos permitan cuantificar cómo está ese desarrollo emocional de los bebés. Y es aquí donde aparece esta herramienta, que es la herramienta del ABBB, que es la escala de alarma del estrés del bebé, ¿cierto? Esta escala nos va a evaluar la capacidad del bebé de establecer una relación. Es una observación clínica que nos permite evaluar la mirada, la expresividad, el contacto, el tono de voz, el nivel de actividad. Esta escala nos permite identificar el retraimiento relacional, que es una señal de alerta de que este bebé está sufriendo emocionalmente, que está desorganizado, hay una desorganización vincular, que está sobrepasado emocionalmente. Es una herramienta que complementa una visión médica y que facilita una intervención y un acompañamiento oportuno. Esta nos permite identificar cuando ese bebé se va desconectando del medio,
se va retrayendo emocionalmente. Y es una escala que nos permite hacer una evaluación de los bebés desde los 2 meses hasta los 24 meses de vida y nos va a permitir hacer intervenciones que mejoren el desarrollo socioemocional de nuestros recién nacidos, de nuestros bebés en los primeros 2 meses, 2 años de vida, o sea, de una forma temprana. Además tenemos que otras estrategias complementarias que nos sirven es el apoyo emocional y la contención a los padres desde el intrahospitalario, actividades como hablarle, acariciarlo, el masaje canguro en posición canguro realizado por los padres, la lectura compartida, el trabajo interdisciplinario entre todos los miembros que a veces trabajamos paralelamente en el mismo espacio, pero no nos comunicamos. Es importante esta comunicación y poder identificar el registro y el seguimiento de estos casos que vamos viendo con retraimiento o con una disociación afectiva. Entonces, el mensaje final que quiero dejarles es que cuidar el vínculo es cuidar el desarrollo. La cero separación no es solo un principio ético, es una intervención en salud pública, emocional y cerebral. Y finalmente quiero dejarles una invitación muy especial para el 5º Congreso de ALCEPNEO, la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal, que se va a realizar el año entrante, del 20 al 22 de mayo en la ciudad de Medellín, donde vendrán expertos latinoamericanos y del mundo a hablarnos sobre el seguimiento de alto riesgo, donde hay una amplia participación interdisciplinaria y los invito para que nos acompañen en este evento. A la Sociedad Colombiana de Pediatría, muchas gracias por esta invitación y bueno, quedo pendiente de sus preguntas en el chat. Bueno, tengo varias preguntas por aquí. Bueno, tengo Luz Aide. Nos dice que venga el doctor Neil Berman. Bueno, el doctor Neil Berman es quien ha impulsado mucho de esto de la cero separación. No tendremos al doctor Berman, pero tendremos también una de las expositoras líderes en esto, la doctora Cristina, sueca, estará con nosotros acompañándonos en el Congreso. ¿Dónde se puede conseguir la escala? La escala del ABDBB se puede bajar de internet, están las publicaciones del doctor Goudeney, y si ustedes tienen interés, se pueden contactar con ALCEPNEO para el entrenamiento en esta escala y las bibliografías que les puedan servir. Por aquí tengo, buenas noches, excelente conferencia, muy clara, influencia de la cero separación. ¿Cuál debe ser el estado vacunal, no solamente de los padres, sino también, es que no la alcanzo a leer completa? ¿Cuál debe ser el estado vacunal, no solamente de los padres, sino también de otros familiares que pueden colaborar en la cero separación? Pues la idea es que los padres estén vacunados, ojalá protegidos contra tosferina, contra influenza, su grupo más cercano, poder hacer lo que es el programa Capullo, siempre la protección para este recién nacido, con el uso de tapabocas y el lavado estricto de manos, tener en cuenta que el tener los papás en la unidad neonatal está descrito en muchos estudios que no aumenta la infección intrahospitalaria de estos bebés. Los papás están dedicados al cuidado de sus niños y bueno, pues tener esta precaución del estado vacunal de las madres y de los personas familiares que van a estar en
haciendo contacto piel a piel en la unidad neonatal. Bueno, por aquí veo otra pregunta. Esperen, hay muchas. ¿Cómo las abro? Esta ya la vimos. ¿Dónde se puede la escala? Ya les dije, pueden escribirnos al CEPNEO, puedo enviarles la bibliografía del doctor Budeney, pero si se contactan con el CEPNEO podemos proporcionarles esta información. ¿Cuál debe ser el estado? Ay, perdón. Buenas noches. Es muy clara la influencia de la seroseparación. La pregunta, ¿se supervisa el estado psicoemocional de los futuros cuidadores durante la gestación? ¿Se considera la intervención o la evaluación preventiva desde el cuidado obstétrico? Esta pregunta es muy importante. Desde la gestación debería haber un apoyo de psicología que nos ayude durante la gestación a mirar factores de riesgo socioemocional, apoyar a esta nueva pareja que está en la espera de este recién nacido y sobre todo evaluar la salud mental de esos futuros padres para poder hacer contención e identificar factores de riesgo para la salud mental de los papás y lo que va a influir la salud mental de los papás en este recién nacido y en el desarrollo, en el neurodesarrollo de estos niños. La doctora Lidia Giudici desde Argentina nos dice, es muy clara la influencia de la seroseparación y se supervisa el estado psicoemocional. Bueno, esa es la pregunta que acabo de leer. ¿Se considera la intervención o evaluación preventiva desde el cuidado obstétrico? Sí, debería haber una intervención y un acompañamiento desde el cuidado obstétrico. María Antonia Páez, ¿cuál debe ser el estado vacunal? Esa ya la contestamos. Bueno, por aquí hay otra. Dice, Luzaide Grimaldos de Soto, por favor, ¿se debe permitir que la madre se ordeñe en la unidad el recién nacido prematuro o a término y favorecer el confort de la madre que quiera permanecer en la unidad 24/7 con su recién nacido? Sí, Luzaide, esto es fundamental. Como lo mencionaba, tener unidades abiertas no es solamente dejar que las mamás entren, sino también construir un ambiente de confort para que la mamá pueda estar el mayor tiempo posible. Permitir la extracción de leche materna en presencia del recién nacido, inmediatamente después de hacer posición canguro, aumenta los volúmenes de lactancia materna, los volúmenes de leche, cuando se hace la extracción después de haber realizado la posición canguro durante la posición canguro. Erika León nos dice, estimada doctora, ¿qué se debe hacer cuando un padre o una madre no quiere formar parte del método canguro? ¿Cómo abordarlos? Bueno, esta debe ser una bandera roja, definitivamente. ¿Qué está pasando con este papá que no quiere hacer una vinculación adecuada? Ahí es donde debemos tener a este psicólogo identificando qué hay detrás de que esa familia, esa mamá o ese papá no quiera tener a su bebé en contacto piel a piel. Esa debe ser una de las banderas rojas que nos lleven a una intervención interdisciplinaria donde el psicólogo que tiene herramientas para indagar qué está pasando más allá de que aparentemente no quiere vincularse con el método madre canguro.
pienso que la forma de abordarlo es con un equipo interdisciplinario y con un apoyo de psicología perinatal para identificar qué hay detrás de no colocar a su bebé en posición canguro. La doctora Victoria Euse, muchas gracias, doctora Ángela, maravillosa conferencia, la cual tiene también un gran impacto en la prevención de futuras enfermedades mentales en la madre y el recién nacido. Muchas gracias, doctora Euse. Sí, es fundamental. La prevención en salud mental empieza desde este momento, evitando la separación de los recién nacidos de sus mamás, además poniendo un foco en la salud mental de los que cuidan, cómo es la salud mental de esa mamá, cómo estamos apoyando este momento difícil de una mamá que está atravesando por una unidad neonatal. Entonces es muy importante poder proteger y acompañar al que cuida. Además que las alteraciones en la salud mental de la mamá van a influir en el neurodesarrollo a largo plazo de estos bebés, entonces es un foco muy importante. El doctor René Humberto Barrera nos acompaña desde México. ¿Qué precauciones debemos de tener en cuenta para evitar se presente un evento de apnea en pacientes prematuros en método madre canguro temprano? Bueno, vemos que el colocar, o sea, realizar método madre canguro inmediato va a prevenir, ¿cierto? Va a mejorar la estabilización de este bebé en la posición canguro, y el tener al bebé en posición canguro, ya hay estudios que demuestran que disminuye la presencia de las apneas. Entonces, el tener a los niños en posición canguro va a disminuir este riesgo de apneas, y además va a hacer que haya una maduración cerebral mejor que los niños que están en incubadora. Hay un estudio de hace algunos años que nos muestra que la diferencia entre los niños que han sido, que están en posición canguro versus en incubadora, y miramos cómo la maduración y la conectividad de esos bebés que estuvieron en canguro es mucho más cercana a la de los bebés a término que los niños que han estado en la incubadora. Entonces, la posición canguro fomenta la maduración del cerebro y previene la presencia de apneas. También hay una publicación de la doctora Adriana Montealegre en Acta Pediátrica en el 2021 que nos habla sobre la prevención de apneas en posición canguro. Bueno, bueno, muchos mensajes de agradecimiento, muchas gracias a todos. Bueno, aquí tengo otra, Ángel Colmenares, buenas noches. ¿Algún estudio en particular para justificar el canguro de los gemelos de forma conjunta? Sí, hay unos estudios muy bonitos, incluso cuando se colocan los dos bebés sobre el pecho de la madre, la mamá llega a termorregular de forma diferencial a sus dos bebés. Si un bebé necesita una diferencia de temperatura, se ha encontrado como ese lado del pecho que está con el bebé que necesita una temperatura diferente logra regular la temperatura de este bebé. El tener a los bebés en posición canguro juntos va a permitir este desarrollo del vínculo de una forma más fuerte, permite que la mamá, al cangurearlos a los dos y al amamantarlos a los dos simultáneamente, pueda tener un espacio de descanso y de sincronía en la atención de los dos bebés con ella. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Bueno, si no las alcanzo a leer todas. De los gemelos.
Y bueno, yo no sé, Fernando, cuánto tiempo nos queda. Estoy tratando de revisarla rápidamente. Lo de la escala ya lo mencioné. Bueno. Doctora, pues ya cumplimos el horario, pero si tiene muchas preguntas puede extenderse 5 o 10 minuticos más. Bueno, no sé si haya más preguntas, hay varios comentarios dándonos las gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta participación, gracias por escuchar este mensaje de cero separación, de método madre canguro inmediato, de cómo nosotros somos los garantes de que nuestros recién nacidos puedan estar con cero separación. Es una transformación que la debemos dar poco a poco, pero debe ser contundente. Somos los pediatras, los neonatólogos, todo el equipo interdisciplinario, los llamados a defender los derechos de nuestros recién nacidos prematuros y de bajo peso, porque además ya tenemos la evidencia científica que nos respalda que esto es lo mejor para nuestros recién nacidos. Creo que no siendo más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este espacio y les agradezco muchísimo. Buenas noches.